Buenas, buenas. Buenas noches. Noche de lunas. Noche de luna. Hola Lili. Hey. Jonah, hola Flor. Se va sumando gente. Hola José. Desde San Martín de los Andes, qué grosa Flor. Buenas. Hola Clau, también desde el sur, llegó una luna en Acuario, vamos hermana lunar, que hoy nos toca. Hola Alita, hola Jonah. Buenas, buenas. Mariela no aparece y la luna en Acuario ya se siente abandonada. Mariela, no me abandones. Hola Abril, yo también estaba esperando ansiosamente este momento. Hola Nat, wow, qué linda gente. Hola Sol. Hola Clau, grosso. Ahí apareció Mariela. Vamos a sumar. Tin, 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 tin. Hola, chur. Ah, No me bueno, voy, no me voy. la No me potré voy a ningún lado. para que mi luna en Acuario se sienta abandonada, Mariela, te lo pido por favor. Para que tengo que hacer una acomodación. Haceme la acomodación. Por favor, Bien. mostrame el look. ¿Quién te peinó? ¿Quién te vistió? Estos kimonos que compramos en Tailandia, porque viajamos con mochila, pero te compramos el kimono. Pero tenemos un libro muy potente y nos compramos los kimonos. Yo no me puse el kimono porque no iba con el look de No hoy. combinado con el look de No me hoy. combinaba, no me combinaba. ¡Ay, está No me lista! Porque combinaba. es su luna. Talita porque es su luna. La acomodación y el look. ¿Era Bien, Clau? Sí. claramente el Clau Videgain ahí saludando. Bien, vamos a meternos con las lunitas porque después si no el tiempo nos queda, nos corre el tiempo y no queremos correr hoy. Hoy tenemos lunas de aire, así que vamos a hablar a toda velocidad, que nos entiendan, que nos entiendan, que no nos entiendan, que haga lo que pueda con esto porque a no correr con el aire, que nos tocan las lunas de aire. Bien, ¿de qué es este ciclo para el público que se renueva y entra hoy por primera vez? Estamos haciendo un ciclo de lunas y crianzas. Monty la Roca Sánchez, por ahí esto ya se fue a cualquier lado, pero como tenemos las lunas de aire, el humor siempre es bienvenido. Ahí llegó la leona. Bien, estamos haciendo un ciclo de lunas y crianzas, hablando y contando un poquito acerca de las lunas astrológicas, entendiendo por qué es importante conocer nuestra luna y sobre todo entender la luna de nuestros hijos, de nuestros niños cercanos, para poder acompañarlo en el proceso de crecimiento y desarrollo, tirando algunos tips importantísimos que, si bien son enfocados a la crianza y la niñez, nos vienen bárbaros y estupendos para los adultos que estamos trabajando con nuestros niños internos, no sé ya cómo se dice eso, bueno, con nuestros niñes, niñas, niños, niñes internos para poder entender cómo funciona nuestra matriz emocional y empezar a entender cómo a partir de conocer y reconocer nuestra luna astrológica, nuestra luna natal, podemos entender cómo es nuestra matriz emocional. La matriz emocional tiene que ver con la manera en que procesamos nuestras emociones, ¿sí? Ahí me dicen que no se me ve, a ver qué tengo que hacer, vos ayúdame a enfocarme. Ahí está. Ya está. Perfecto, hermoso. Gracias, Leona, por ahí estar alineándome. Entonces, seguimos con esta idea de que la luna nos cuenta y nos habla acerca de cómo son nuestros procesos emocionales, cómo encontramos seguridad emocional, de qué forma generamos esa seguridad emocional, de qué forma a partir de esa seguridad emocional generamos patrones de vinculación, a partir de los apegos de nuestra primera infancia, nos vinculamos en nuestra edad adulta madura, madura idealmente, por lo menos en nuestra edad adulta, ¿sí? Nos relacionamos de la misma manera en que construimos esa seguridad emocional, entonces estamos todo el tiempo apegados a determinados patrones que si no concientizamos operan de manera automática en nosotros y no nos permiten elegir libremente la manera en que queremos construir nuestras relaciones. Por ende, conocer nuestra lunita nos ayuda un montón a entender de qué manera
procesamos las emociones y de qué manera entonces podemos ayudarnos en ese procesamiento de emociones, que generalmente es lo que más evitamos, ¿sí? Y generamos estas estructuras de seguridad que al reconocer y entender, comprender de qué manera operan, podemos empezar a desarmar, deshacer, reformular y transformar, ¿sí? Esto que hablamos en los vivos anteriores acerca de la idea de trascender la luna, es como querer descartar algo que nos es fundamental y que nos sirvió hasta este momento, y que lo que necesitamos hacer es ayudar a esa luna a madurar, a transformarse en un mecanismo donde podamos tener responsabilidad y elegir, ¿sí?, la manera en que queremos vincularnos sin caer en el automatismo de nuestra matriz vincular emocional. Un poquito recordando cuestiones fundamentales, la luna es nuestras aguas, por ende vamos a sentir la luna como esa ola que irrumpe en nuestro sistema. Cuando somos niños no tenemos mucha capacidad de procesar tantos estímulos a la vez, y por ende creamos nuestras maneras vinculares a partir de esta matriz, ¿sí? A mí me gustó mucho algo que dijo Mari la vez pasada, que tenía que ver con la trama y la urdimbre, ¿no? Es aquel lugar donde nosotros vamos entretejiendo nuestras experiencias y donde vamos plasmando todas las vivencias que vamos teniendo para generar esta forma más interna, que es inconsciente, que por ende traer a nuestra conciencia nos ayuda a transformar, ¿sí? A iluminarla para poder movernos a este lugar. Entonces, hoy vamos a ver las lunas de aire. ¿Querés contarnos cómo funciona el aire, María? Quiero contarles. También algo que sumar a lo que dijiste es que es un mecanismo inconsciente hasta que se vuelve consciente, hasta que le ponemos conciencia y lo vemos. Entonces, en los niños sí se maneja inconscientemente, pero a medida que uno va creciendo debería ponerle luz a ese mecanismo al cual le recurre como si fuera un niño, o una niña, o un niño. Después de eso, pensaba en el aire y pensaba que para mí son las lunas más difíciles para trabajar con niñas, porque yo soy de la escuela de que no se explica. Se acompaña la vivencia, se acompaña desde la voluntad, pero el exceso de intelectualización no colabora en un proceso que tiene que ver con las aguas, con lo anímico. Entonces ya ahí a mí me genera ruido. Y también pensaba que el aire es lo que nos une a todos. Y si pensamos que el aire tiene que ver con las ideas y con lo vincular, y con lo que está en el medio de todo lo que imaginamos, porque un vaso vacío nunca está vacío porque está lleno de aire, hay algo de eso que ya te da una pista de que cuando hablamos desde las lunas de aire, no es que hay frialdad y distancia, hay cabeza, hay mente, hay ideas, hay todo tipo de procesamientos mentales que hacen que uno se distancie del sentir, que uno se distancie de esto inconsciente, o cómo el aire no se puede agarrar. Y piensan también en todas las cualidades que tiene el aire, porque puede ser más pesado, puede ser hiperfrío y estar en la estratosfera, y digo como, ¿qué pasa con ese movimiento en el aire? Y a veces el aire no lo siento, pero está porque si muevo las manos. Pero si vamos a San Juan, a Cuesta del Viento, te quiero ver cuando viene el viento, que te la da por todos lados. Y si el viento viene con tierra, también te lastima, y el viento hace crecer al fuego. Entonces esto que parece que no está, que no se ve, que es imperceptible, que nos rodea y nos conecta, ¿qué pasa cuando entra en contacto con nuestras emociones? Guillermo. Justamente lo que hace el aire, a diferencia de los otros elementos, es secarlas, ¿no? Lo que hace es, busca una forma de protegerse de esas emociones, protegerse de esas aguas a partir de secarlas, ¿no? Y cuanto más soplo fue, esto es como tipo el cuento de los tres chanchitos y el lobo, cuanto más soplaré y soplaré para que esas aguas se sequen, mayor, ¿no? Distanciamiento y menos angustia van sintiendo estas lunitas, ¿sí? Hay que entender que el aire, a diferencia del fuego y de la tierra, que son las lunas que vimos previamente, si no lo vieron pueden buscar los anteriores live con las lunitas de fuego y de tierra. Así como el fuego evaporaba esas emociones a partir de la acción y la tierra las absorbía
¿no? Generando una represa, como algo que impedía el contacto con esto, el aire justamente lo que hace es secarla, ¿no? Como alejar esas emociones a partir de soplar todas estas emociones, todas estas ideas y todo este recurso mental que tienen, y lo que hacen las lunitas de aire es racionalizar e hiperintelectualizar absolutamente ese mundo emocional, ¿sí? Todas las lunas de aire lo que van a buscar es el entendimiento y la verbalización de todo eso que se está moviendo ahí en el mundo emocional, porque la sensación para el aire es que me ahoga, ¿no? Imagínense esto que decías del Sí, vaso vacío lleno de aire, cuando yo le empiezo a meter un líquido al vaso vacío, el aire tiene que empezar a salirse, y ese desborde que se produce de aire en el vaso que se va llenando de agua, es lo mismo que se produce con las lunitas de aire, un y desborde de... también esto que decís como secar, o sea, culturalmente lo que significa secar para Me la nosotros, o seca. sea, no lo quería decir tan, porque la otra vez me retaron porque puteé, pero me la seca, es tremendo, o sea, cuando me la seca ya no hay sentimiento, es como nada. Justamente este es el mecanismo que utilizan para defenderse, defendernos las lunitas de aire. Voy a asumir mi luna en Acuario, ¿no? Como la hiperracionalización y todo el proceso creativo, mental, lo que ayuda justamente es a que esas aguas no me arrasen, ¿no? Esto imagínense venir el tsunami emocional y yo empiezo a soplar en contra de eso para que no me arrase esa emocionalidad. Entonces, vamos a meternos con las lunitas de aire. Pará, Donde podemos vamos decir que las lunas en aire traen juegos y traen mucho chiste y traen mucho movimiento y también, o sea, si hablo mucho, 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 no conecto con lo que me pasa, entonces todos estos juegos que están sucediendo hoy tienen un poco que ver con la cualidad de esta luna, de exactamente, estas lunas. exactamente. Esta luna es muy así, muy de hablar, muy de hacer chistes, muy de distraerse en el afuera, ¿sí? Justamente piensen que, así como el fuego, las lunas de aire tienden a ir hacia afuera, tienden a poner su atención en el exterior, ¿no? Entonces tienden a ir a ese lugar de encontrar cosas que las distraigan. Principalmente la luna en Géminis lo que hace es esto: dispersarse, buscar distracción, verbalizar, racionalizar, intelectualizar, ¿no? El apego de la luna en Géminis tiene que ver con la necesidad de hablar, explicar y entender absolutamente todo lo que está pasando, tanto interna como externamente. De hecho, se enfoca muy poco en su interior y busca todo el tiempo respuestas y explicaciones en el exterior, ¿no? Tiene una necesidad de poner afuera todo ese mundo interno para poder verlo y percibirlo a partir de esta gran necesidad que tiene la luna en Géminis de nombrar las cosas y de entenderlas a partir de el nombre que tienen. Cuando yo puedo definir algo, eso que defino queda encasillado en un lugarcito donde yo entonces puedo saber qué es, y cuando sé qué es, puedo empezar a generar respuestas racionales e intelectuales que me ayuden a resolver este tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces, la luna en Géminis tiene este mecanismo de narrar, contar, ¿no? Lo que le está pasando, pero no porque esté en conexión con la emocionalidad, sino que lo que está haciendo es justamente secarla y desconectarse de esa emoción al ponerla en el exterior, como algo que puedo leer, ver, observar, entender, comprender en esa exterioridad, y que entonces no vivo internamente, ¿sí? Esta cuestión que tiene la luna en Géminis de estar constantemente generando alternativas, ¿sí? Es lo que le ayuda a desenfocarse de su mundo emocional, y mediante esa dispersión logran la desconexión de esa emoción, ¿sí? Se dispersan, tienen múltiples intereses, leen 28 millones de cosas a la vez, buscan respuestas en libros, se refugian en respuestas que vienen del exterior, y entonces no conectan, ¿sí?, con su propia escucha interna. Esto es lo que debería trabajar la luna en Géminis, ¿no? Como toda esa escucha que tiene puesta en el exterior, traerla hacia adentro. La luna en Géminis es la típica que va a pedir consejo cuando le está pasando algo, que me está pasando algo y no sé lo que me está pasando, entonces te empiezo a contar lo que estoy sintiendo y me pongo a hablar verborrágicamente, porque en esa verborragia de la luna en Géminis logran generar esa coraza, esa represa que generaban las lunas de tierra a partir de la frialdad, la generan a partir de esta expresión y este movimiento constante en el plano racional, mental, de aquello que sienten que les está aconteciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con una lunita en Géminis? ¿Cómo ¿Qué acompañamos? hacemos?
con una lunita en Géminis. Y si pensamos en algo como que empezamos a hablar otro día, que la luna en Géminis es palabras, es un cuento, no un cuento que te chamulla, o un poco sí también después, pero es un cuento. Y la luna en Géminis, si es un niño, se calma en la explicación, pero no queremos entrar en la intelectualización de un niño porque lo que hacemos es alejarlo del sentir y no entrarle. Entonces, pensando que Géminis enfrente tiene a Sagitario, necesita la síntesis. Y la síntesis es escucharse sintiendo. Y en este juego, si yo a una luna en Géminis le pregunto cómo está, te va a contar toda la historia. Pero si le pregunto cómo se siente, le cambio el eje. Y por supuesto que si yo le pregunto cómo se siente, primero me va a contar toda la historia en audios de 15 millones de minutos, hasta realmente, quizás en el último minutito del último audio, me dice que está mal, que le molestó no sé qué, o que lo que fuera, que intente intelectualizar de su sentimiento. Entonces es como verse en la pregunta, y la pregunta es como su veneno y su antídoto, como es un remedio, como lo tiene tan a mano, porque una luna Géminis en un grado, en una escuela, es el niño, niña, niñe que incesantemente pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque o es el que no se guarda el comentario, es como si no tuviera freno, como si no tuviera ese mecanismo de decir, no voy a hacer todos los comentarios, no le voy a hablar a todos los profesores. Pero sí, y no lo hacen a propósito, no lo hacen porque te quieren Es interrumpir, que, a ver, lo hacen porque no controla. y hay algo de la luna en Géminis que se siente segura al saber, ¿no? Cuando tiene la Totalmente. respuesta, cuando tiene el conocimiento, pero no la sabiduría, la luna en Géminis se calma porque siente que tiene un recurso para hacer algo con eso que está sintiendo. Entonces, es sumamente importante que esta pregunta del por qué, ¿no? Donde todo el tiempo buscan como esa justificación o esa cuestión donde tiene que haber algo que me explique esto que está pasando, justamente Totalmente. llevarlo a un lugar donde se permitan también algo del encuentro con la incertidumbre. Piensen que cuando vimos la luna en Virgo, también regida por Mercurio, hablábamos de esta necesidad de saber con anticipación. La luna en Géminis tiene una cuestión parecida, ¿no? Esa regencia mercurial lo que hace es que constantemente aborden o se enfoquen en esta necesidad de tener las respuestas y acumular el conocimiento, pero no generar una sabiduría. Y esto de la comprensión, de la síntesis, tiene que ver con poder también hacerle como parate a la historia y cerrar los ojos, respirar profundo, ¿qué sentís? ¿No? Con todo esto que me Sí. estás contando, ¿qué sentís? Y llevarlo Y también a ese además, lugar. sí, y también hay algo de la opinión repetida. No opino porque hice una síntesis de todo lo que escuché, sino que voy repitiendo más o menos la que me cuaja en este momento y en el otro, porque por supuesto cambia. Y ir un poco a Sagitario tiene que ver con eso. Bueno, de todas estas opiniones que escuché, que pregunté, que pedí consejo, tomo y la hago propia. Después la puedo cambiar, por supuesto, y tengo la flexibilidad para hacerlo, pero encarno una y voy con esa. Algo importante que me parece interesante resaltar tiene que ver con esto que decías antes de que la luna en Géminis parece chamullera, pero no es chamullera porque busque mentir. Simplemente que es tan mutable y tan cambiante en sí misma que se puede decir y desdecir con muchísima velocidad porque la información es lo que modifica su estructura emocional. Al mismo tiempo que va hablando, va entendiendo lo que está sintiendo y se va transformando. Y esa mutabilidad es tan veloz, ¿sí? Que rápidamente me están diciendo una cosa y cambian rápidamente ese discurso y pueden estar como cambiando muy velozmente esto, pueden olvidarse lo que dijeron y decir otra cosa, pueden estar como todo el tiempo haciendo ese cambio de De información o de opinión, de enfoque, idea. de opinión, de idea, es que es esto, ¿no? La información lo transforma, entonces no es que son lunas mentirosas, ¿sí? Sino que todo el tiempo están transformando su verdad a partir de esa información nueva que constantemente incorporan y les llegan, ¿sí? Y esta cuestión de son lunitas a las que se les acusa bastante de mentir, ¿no? O se les acusa bastante uy, pará de preguntar por qué, ¿no? Y en realidad lo que hay que hacer Bueno, es pero acompañar.
desde la visión del adulto, si no estoy viendo que ese niño tiene una luna en Géminis, voy a pensar que está mintiendo, o voy a pensar que me está boludeando, pero no está haciendo eso. Entonces es como correrse de la visión saturnina, correrse de lo que me genera que un niño me esté preguntando incesantemente todos los porqué de todo lo que estoy diciendo, y ver que en la realidad la pregunta que subyace en esa inquietud es que no está viendo por qué le pasa lo que le pasa. Exacto. Hay una práctica, habrán oído hablar del mindfulness, esto es muy práctico para las lunas en Géminis, ¿no? Como acompañarlas desde este lugar donde los llevamos al contacto directo con los sentidos, ¿no? Como a que conecten con los sentidos y que puedan narrar lo que están sintiendo, les ayuda a generar un mundo emocional interno con muchos más recursos que estar respondiéndoles todo el tiempo uno de esas cuestiones, ¿no? Que puedan generar las propias respuestas internas, desarrollando esa escucha interna, ¿no? De qué estás sintiendo con esto que estás comiendo, qué te produce esta música, esto que estás tocando, ¿no? Este juego de vendarse los ojos y hacerle descubrir cuestiones, todo lo que tiene que ver con lo sensorio, sensible, sensorial, que lo traiga al cuerpo material para que puedan conectar con la sensibilidad, es enorme para el desarrollo de una luna en Géminis y para que pueda encontrar raíz a todo esto, ¿no? Como... Y si es muy pequeño y no tiene verbalidad todavía, es ir al cuerpo. Realmente es esto que dijo Guille de los sentidos, pero cuando uno va creciendo puede ponerle palabra, pero si no uno le puede poner palabra, es ir al sentido, es ir a la cremita caliente en los pies, es ir a al gel de lavanda frío en el cuello, es conectar con lo profundo. Característico de una luna en Géminis que está desbordada de angustia y desconectada de sí misma, el insomnio. El insomnio para las lunas en Géminis tiene que ver con que hay una emoción de la que están desconectándose y por eso el bocho no les para, ¿sí? Entonces es muy importante que cuando hay insomnio tanto en las niñas como en los adultos con luna en Géminis, Luna en Géminis. se den cuenta, ¿sí? De si estoy como muy enroscado en la mente y no me puedo dormir es porque hay una emoción de la que estoy intentando escaparme, ¿sí? Esto para las niñas es bastante complejo, pero para los adultos con luna en Géminis es importantísimo darse cuenta que si están muy verborrágicos, muy mentales, muy, ¿no? Como en la búsqueda de respuestas y en el insomnio y en el taca, 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 es porque hay una emoción con la que no estoy conectando y entonces lo que tengo que hacer es llevarme esa pregunta al interior, ¿sí? ¿Por qué me estoy escapando de mí mismo? ¿Por qué me estoy desconectando de la emoción? ¿Qué es lo que no estoy queriendo sentir? Y ahí había una pregunta que está muy buena, que tiene que ver con juegos para niños geminianes. Y ahí, para mí, la clave es esta. Si le doy más de lo que tiene o si le doy lo que necesita. Porque si le doy lo que necesita, tengo que hacer juegos sensoriales para que baje de la palabra exacerbada al sentimiento. Pero también puedo jugar a juegos de palabras. Y todas esas canciones, todas las canciones que tengan, Florencia, estás por ahí, por favor, tirada canciones, que tengan juego de palabras, como la de la plumita y la señora que iba, y la chica, digo, algo que tenga que repetir y jugar con eso, o todos los que sean juegos de palabras, como cuando vas en el auto y jugás con la patente cuando sos más grande. El del balde en el fondo de la mar y esos juegos son ideales. Esos, tal cual. Memotest es un juego ideal para niñes con luna en Géminis, ¿no? Como esta cuestión de conexiones de memoria, donde puedan enfocar la mente en imágenes y recordar, ¿no? Cosas secuenciales. Eso es espectacular. Mucha rimas de movimiento. Poética, rima, sí, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con canciones en son. Eso sí, Mejer, lo estaba diciendo. Juegos de dedos, muchos juegos de dedos, igual para todos los niños, pero muchos juegos de dedos. Piensen y poesías con movimiento. Es la luna más inocente, más infantil, si se quiere, porque tiene todo el tiempo esta mirada exploratoria, ¿no? Es como que le cuesta mucho madurar, porque todo el tiempo está descubriendo el mundo. Incluso en la adultez, las lunas en Géminis suelen ser bastante aniñadas, pero sin un sesgo moral negativo, ¿no? Sino como que tienen esta cuestión muy lúdica, muy juguetona, muy
muy de ser entretenidas, divertidas, ¿no? Como hay algo muy, muy juguetón en la energía geminiana y en la luna se manifiesta incluso mucho más que en el sol con un ascendente Géminis, ¿no? En la luna es donde yo creo que la energía geminiana es Más. mucho más evidente porque emocionalmente se está haciendo esto, ¿no? Entonces, juegos de exploración, búsquedas del tesoro, esto donde haya pistas y tengan que seguir las pistas y, ¿no? Como este tipo de cuestiones a medida que van creciendo, claramente no en los primeros años, pero esta cuestión de poder ir desarrollando esa curiosidad y ayudándolos a encontrar respuestas internas a esas preguntas y que no estén tan enfocados en la obtención de una respuesta del exterior, es la clave del trabajo con la luna geminiana. Claro, no de buenas a primeras, carrera de mentes. Al principio no, más grande sí. Claro, ¿sí? Como esto hay que ir entendiendo el nivel de desarrollo también madurativo y carrera de mente como más grandecitos. Juegos de pistas, Adolescencia. juegos de pistas sí ya pueden tener como a partir de que entran en la Sí, etapa más mercurial, por ahí a partir de los 7 años, pistas con cosas muy sensorias donde pueden ir siguiendo y buscando el tesoro a partir de pistas, eso es genial. E siempre. incluso para los adultos con una en Géminis, esos juegos les fascinan. ¿Sí? Géminis en Jugar al general. adulto, Luna Géminis. No le O sea, corten el si juego a uno, una luna en Géminis. no, pero no nos quedemos jugando toda la vida. Exacto, ¿no? Esto es ayudar a madurar. Justamente madurar la luna en Géminis tiene que ver con que puedan realizar esa escucha interna de su propia emocionalidad. Me parece que vamos a ir yéndonos a la lunita en Libra, que estamos así de Sí, monos y espléndides. Hay una lunita en en, Géminis que en su ama honor. jugar, claro que sí, claro que sí. Bien, luna en Libra, ¿sí? Seguimos en las lunas de aire, con lo cual esta cuestión de, ¿sí?, poder entender que la luna en Libra también es una luna de aire, que también está muy en conexión con lo racional, lo intelectual, ¿sí? Y que lo anímico, emocional, no pasa tanto por un registro de lo que estoy sintiendo, sino por, en la luna en Libra pasa muy por el registro de qué es lo que está pasando a mi alrededor, ¿sí? Es otra luna que también está muy pendiente de la afuera y que determina su propia percepción de sí mismo a partir de cómo está su entorno, ¿no? Piensen que Libra tiene al otro enfrente y esto es lo que está todo el tiempo enfocando, ¿sí? ¿Qué es lo que genera apego a la luna en Libra? La necesidad de armonía, de equilibrio, de que todo esté como bello, pero bello no solamente estéticamente, que sí, sino como que todo esté funcionando de manera no conflictiva, ¿sí? Lo que le pasa a la luna en Libra es que tiene un gran apego al no conflicto. Entonces, la seguridad emocional de la luna en Libra va a estar todo el tiempo en este lugar más conciliador, bastante complaciente, bastante encantador, ¿no? Tiene como esta cuestión del encanto, de la sonrisa, casi como la luna en Sagitario que se apega a la sonrisa para decir que todo está bien, la luna en Libra tiene esta cuotita, ¿no? También de la sonrisa, el encanto, esta cuestión de está todo bien y va a estar todo bien y armonizar, de no decir no para no generar conflicto, de no poner límites demasiado fuertes, de estar como preguntando todo el tiempo al otro, ¿y vos qué querés, no? Si la luna en Géminis pregunta ¿por qué? La luna en Libra pregunta ¿y vos? ¿Y vos? ¿No? Como, ¿y tú qué? ¿No? Como, está como poniendo mucho esto en el otro, haciendo decidir al otro más que nada para no errar, ¿sí? Tiene una cuestión la luna en Libra de que como no se banca la frustración, que sería el conflicto emocional, lo que hace todo el tiempo es hacer decidir al eotre para no caer en ese lugar de tener que lidiar con su propia frustración emocional y caer en su propio lugar de conflicto, ¿sí? ¿Qué genera esto? Muchas veces esta sensación de falta de espontaneidad, porque están muy pendientes de lo que necesitan los demás, entonces a veces se quitan esa espontaneidad, e incluso esa espontaneidad puede ser fingida, casi como generando los roles, los papeles y los personajes que los otros quieren recibir, ¿sí? La luna en Libra tiene mucho esta cuestión de reconocer incluso antes que el otro lo que el otro quiere y transformarse en eso que el otro quiere para sentirse querida. Esto es lo que le da seguridad, ¿no? Soy querido si soy lo que el otro quiere. Entonces lo que estoy haciendo desde mi luna en Libra es todo el tiempo intentando generar esta posibilidad de darle al otro lo que creo que el otro quiere, ¿sí? Esto es lo que la luna en Libra tiene que aprender a
dejar de hacer, reconocer su propia necesidad y poder dar lo que tiene disponible y no transformarse en lo que el otro creo que quiere recibir, ¿no? Puedo dar quién soy, puedo manifestarme desde este lugar de espontaneidad y no quedarme todo el tiempo en este lugar de complacencia. ¿Cuál es otro rasgo importantísimo de la luna en Libra? La duda, ¿sí? La duda constante porque está todo el tiempo sopesando con quién se endeuda, si consigo misma o con el otro. O con el Entonces otro. esa duda genera esta cuestión, ¿no? De estar todo el tiempo evaluando la deuda y de estar buscando constantemente el win-win, ¿no? Que ganen Todos ambos ganan. términos, que ganen igual, que esté todo a la par, y lo que buscan mucho es dar más de lo que da el otro para tener la posibilidad de en algún momento pedir. ¿Sí? Porque si no, la luna en Libra no pide, porque es una luna que está como muy ahí, dispuesta, ¿no? A que el otro esté bien, y si el otro está feliz, y si el otro se siente complacido, y si el otro está... No tiene como esta cuestión de estar muy atento al afuera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con una luna en Libra, Marie? ¿Qué hacemos con una luna en Libra? Primero entender que la consideración, uy, ahí va, la consideración y la diplomacia son parte, son, y que hay algo que calma esta cuestión anímica, que es complacer al otro. Entonces, si yo entro en contacto en el complacer, tengo que ir a lo que dijimos antes, ir a Aries. ¿Qué tengo ganas de hacer yo? ¿Cuál es mi deseo? ¿Cómo sería yo complaciente conmigo misma? Esto que le doy al otro, para que no se vaya, para que esté, para que me siga dando su amor, como me lo doy a mí, ¿cómo me lo doy a mí? Maravilloso para una niñita o niñite, luna en Libra, es que sean complacientes con él, con ella. Y es difícil porque no terminas de entender qué es lo que quiero, qué es lo que le gusta, porque su gusto va a estar en relación a lo que le gustan los otros. Es difícil que elija, o sea, siempre va a elegir lo que eligió el amiguito. Entonces hay algo de las decisiones también que se tornan difíciles con los niños y las niñas lunas en Libra cuando son pequeños, porque no es claro el deseo. Y el deseo está porque le gusta a Guille. Entonces, bueno, como soy la amiga de Guille, elijo el mismo color que Guille. Y capaz que yo no quería rojo. Entonces es un laburazo enorme que entren en contacto con lo que quieren, con lo que realmente quieren, que no es lo que quiere su amiga o su amigo. Muy interesante. Es fundamental esta cuestión de incentivarlos a dar lo que tienen disponible para dar, ¿no? Y que se salgan de ese lugar complaciente. Esta idea de complacer, pero sin complacer, es fundamental que se ayude a desarrollar, y es muy importante ahora sí, como que el adulte responsable incentive desde este preguntarle qué querés, qué necesitas, qué te gustaría, ¿no? A que pueda la lunita en Libra tomar decisiones, porque como decís, necesitan conectar con su fuerza ariana y decidir, y es importante como ayudarles a acompañar esto, porque las lunas en Libra tienen otra cuestión, ¿no? Como utilizan mucho la seducción y el encanto para que los otros hagan lo que quieren. Entonces, hay una buena forma de acompañar esto, es darnos cuenta que cuando una lunita en Libra, chiquitite, nos está seduciendo, no estamos hablando sexualmente, ¿no? Pero hay algo de su No, no, no. encanto y su seducción y su sonrisa y todo esto que despliega la luna en Libra, que nos llama la atención, es porque realmente está queriendo obtener algo que quiere, pero que no lo puede pedir y que no se lo puede dar. Entonces, poder Claro. volverse Y uno complaciente con esa lunita en Libra es importante para que pueda empezar a sentir que su deseo es reconocido y es válido. Porque la luna en Libra lo que hace es estar todo el tiempo viendo lo que el otro desea, pero desconectándose de su propio deseo. Justamente porque si me conecto con mi deseo no es satisfecho, aparece la frustración, aparece el conflicto, aparece el enojo y no me lo banco. Entonces, poder pedir lo que quiero, manifestarme desde el lugar en lo que quiero, sí, hay manipulación, pero no es una manipulación consciente. Piensen que el mecanismo lunar es inconsciente y la manipulación tiene que ver con esta seducción, y que si no logro eso que quiero me angustio, porque
yo que no soy luna en Libra, si yo quiero algo y no lo obtengo, me angustio, imagínense la lunita en Libra que está seduciendo y haciendo que el otro quiera, ¿no? Lo que yo quiero para que podamos compartirlo, porque la luna en Libra necesita compartir, necesita que sea con un otro, ¿no? Entonces, si vos querés el rojo y yo quiero el verde, pero que elija el verde implica que me voy a quedar sin poder compartirlo con vos, voy a elegir el rojo, porque yo Totalmente. quiero compartir. ¿Sí? Lo que antepone la luna en Libra es la posibilidad de compartir. ¿Sí? Y hay Eso es algo importante. que Sí. en el mundo adulto es muy valorada la luna en Libra cuando son pequeños. Porque no es una luna que genere conflicto, es una luna que va a traer calma en lo grupal, que va a traer armonía, que va a querer que las cosas funcionen y que aprendió a ser querida siendo buenita, amorosa y acomodándose a lo que sucede. Entonces es difícil, realmente difícil encontrarse con su deseo. Y muchas veces no va a ser desde lo grupal, porque desde lo grupal las vas a perder, porque siempre van a estar haciendo y siempre van a estar colaborando, entonces no van a ser como que, no van a surgir sus necesidades. Y el adulto ahí tiene que ser muy observador, porque no es que es una luna Aries que va a salir a las chapas, va a dar un portazo y va a gritar o va a morder. Es que Se va a justamente lo quedar. que genera la luna en Libra es esta cuestión donde reciben tanto aplauso por ser complacientes, ¿no? Que lo transforman en su matriz y en su forma de sentirse queridas y seguras, ¿no? Entonces, Totalmente. es como, están todo el tiempo ahí a disposición, ¿no? Como de ser Sonrisa buenas, perfecta. sí, todo el tiempo. Y son bellas, ¿no? Las lunas en Libra tienen esta cuestión de gran belleza, entonces es como el tipo de, ¡qué lindo, Ay, qué nena! lindo. ¡Qué lindo! ¿No? Y tienen como una cuestión que, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí de poder desarrollar esta percepción que los niños no pueden desarrollar sobre sí mismos porque están tan pendientes, sobre todo a ver, hablando mal y pronto, son las lunas que necesitan que mamá se sienta satisfecha, ¿sí? O la familia se sienta satisfecha con su existencia. La sensación es que si yo estoy en este lugar y mi familia, mi mamá no se siente satisfecha con lo que yo soy y no me ve con esa satisfacción, me angustio. ¿Sí? El primer Totalmente. deseo que tiene la luna en Libra es esto, ser vistos, ser bien vistos, ¿no? Como bien vistos Sí. en amplio aspecto. Y por eso empiezan a transformarse justamente en lo que el otro desea. ¿Sí? Desde ahí es de donde viene esa seducción, que no es un juego de manipulación, que uno desde afuera podría percibirlo como esto, ¿no? Tienen mucho la mentira piadosa la luna en Libra. La luna en Libra va a maquillar la realidad para no generar conflicto, y si me olvidé, y si me equivoqué, y si no sé qué, te lo voy a pintar un poquito para que, ¿sí? Parezca, ¿no? Como, sí, el ascendente en Libra, hola, tiene mucho de esto, algunas salvedades y algunas distinciones, pero Y el básicamente la sol energía en también. Libra tiene esta cuestión de lo complaciente, lo conciliador, lo armonizador, lo que quiere traer como esta cuestión del win-win. Piensen en el win-win, donde nadie pierda, ¿no? Donde nadie salga Todos salgan felices. desfavorecido. Entonces la idea es que todos sean felices, pero ese todos muchas veces no lo involucra, no le involucra a esa No, luna. o es a costa de, Su propio o sea, mi disfrute. felicidad es que todos sean felices. Aunque no, porque hay un deseo ahí que después termina apareciendo y manipulando. Y había alguien que le decía que le daba mucha ternura, es que genera mucha ternura. Y uno abraza a las lunas en Libra y genera esto de, ay, sí, 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 pero es ayudarlas a conectar con su deseo, va por ahí. Y un poco sin presionar, ayudarlas a decidir. Es Sí, importante dejar la decisión sobre la luna en Libra, ¿no? Como el... pero al principio no vas a saber decidir. Entonces, lo que puede hacer el adulto es proporcionar el ambiente en el que decide. Si a mí me dejan elegir cualquier cosa para desayunar, yo soy luna Sagitario, yo sé que quiero desayunar. Pero una luna en Libra no puede decidir entre tantas variables cuando es pequeña. Entonces hay que poner, ¿querés tostadas o querés panqueques? De a dos, después decido de a tres, después decido de a cuatro. Es una construcción encontrarse con el deseo. Piénsenlo ustedes en las cosas que les cuesta contactar con el deseo.
contactar con los que les gusta. Esto se aprende, se ejercita. Y también se ejercita hablar de lo que a uno le pasa y hablar de lo que uno quiere. Y también me parece Claro, importante a partir que dar opciones también incluya la cuestión de remarcar fundamentalmente es que vos podés desayunar tostadas y yo puedo desayunar panqueques, ¿sí? Como totalmente. podemos compartir el desayuno sin que ninguno quede insatisfecho con aquello que está comiendo y compartiendo, ¿sí? No es, Sí. ahí preguntaron qué pasaba con el abuso de esta luna. Es que es Es muy ahí. difícil porque no es abusiva. Piensen que hay algo de su deseo que se satisface en el No, satisfacer al al otro. revés. ¿Qué pasa si esta luna puede ser abusada de? Por eso digo que no siento que sea abuso, porque hay algo de su deseo que se satisface en este satisfacer al otro. Entonces, no es que es abusada, es que está dispuesta y disponible desde ese lugar. Uno no diría que una Es luna en Virgo complaciente. es utilizada porque es complaciente. La cuestión es ayudarla a conectar con su propio placer. ¿Sí? Como que sea placentero para esa luna. Y de la infancia es importante que haya mucha atención a ver lo que realmente le da placer a esa lunita. Porque es la lunita que va a hacer quedar bien a toda la familia, porque no como es como el límite que uno siempre quiere mostrar, Es el presentar, que porque es ponen lindo. adelante en el acto, chicos. Es el que ponen con el cartel de primer grado 2020. La que Es sale esa ahí luna. es esa luna. Es esa luna, ¿sí? Entonces, justamente se abusa porque es muy complaciente quizás, pero no es, hay algo de su propia forma que también es abusivo de esa manera, porque es la manera que encuentra de hacer que el otro haga lo que quiere. Entonces, o Totalmente. sea, lo que sí quiere. Entonces hay una cuestión medio ahí de manipulación, ¿sí? Porque le cuesta mucho expresar de forma directa su propio deseo y aquello que quiere, ¿sí? Vamos a la lunita en Acuario, porque yo no quiero que se me termine el live sin hablar de mi luna, por favor, te lo pido. Por favor. Años experimentando con la lunita en Acuario, años experimentando con la lunita en Acuario. Es una luna, a mi entender, no porque la aporte eso yo, pero es una luna de las más complejas, a mi entender, porque justamente aquello que necesita es lo mismo que le hiere, ¿sí? La luna en Acuario es una luna que necesita mucho aire, mucho espacio, mucha libertad, ¿sí? Y que se apega constantemente a la necesidad de ser diferente, ¿sí? Se siente diferente, se siente bicho raro en todos los lugares, se siente que no encaja, que siempre está hablando de cosas o compartiendo ideas o innovando o trayendo perspectivas, oportunidades y situaciones que siempre es como que no encajan, ¿no? Es la típica luna extraterrestre, es la típica luna Ami, niño de las estrellas, ¿no? Como que se siente que cayó de Patito otro planeta feo. en un lugar, patito feo, es como, estos son Total. los arquetipos de la luna en Acuario, ¿no? Sapo de otro pozo, la sensación de no encajo en ningún lado, soy diferente. Esto hace que la luna en Acuario se sienta sola, ¿sí? Y hace como que le gusta para no sufrir, ¿no? Esta es la cuestión del héroe en Acuario. Como, bueno, a mí me gusta ser diferente, total, me corto el mambo solo y me encuentro con los otros raros y sí, pero la luna en Acuario tiene esta cuestión de sentirse constantemente fuera, ¿sí? Esa sensación de no pertenencia, esa sensación de no soy parte, ya la tiene desde muy pequeñito con respecto a su familia, su entorno, su clan, ¿sí? Y tiene esta Sus sensación de una gustos. mamá, tiene esta sensación de una mamá, y esto sí es muy claramente, ¿sí? Una mamá, una familia, un cuidadore, cuidadora, cuidador, cuidadore, que no puede contenerla y sostenerla, ¿sí? La sensación es que se me escapa entre las manos y que no tiene noción y registro de la verdadera necesidad. Esto es como, lo que le pasa a la luna en Acuario es que llora porque tiene hambre y viene mamá y le cambia el pañal. Llora porque se hizo caca y viene mamá y la abriga. Llora porque tiene frío y viene mamá y le da de comer, ¿no? La sensación es que tengo que reprimir mi necesidad, ¿sí? Como desconectarme absolutamente de la sensación de hambre que tengo porque me van a cambiar el pañal,
desconectarme de la sensación de frío porque me van a dar de comer, desconectarme de la caca en el pañal porque me van a abrigar, ¿no? Y la sensación constante de que hay alguien que está y que me cuida, pero que no me cuida desde la necesidad que tengo. Entonces la sensación constante es de abandono, ¿no? Necesito algo, necesito que alguien cubra esto que necesito porque no puedo hacerlo. Esa persona de la que dependo no escucha mi necesidad y lo que hago entonces es me desconecto de la necesidad, me desconecto de la emoción que estoy teniendo y me desconecto de todo y me vuelvo absolutamente libre, independiente y revolucionaria porque entonces, ¿no? Como me corto solo en el mundo y en el universo. ¿Sí? ¿Qué trae esto? Una necesidad constante de cambio. La luna en Acuario se apega, ¿sí?, al cambio. La luna en Acuario siente terror, pavor, angustia desbordante ante la estabilidad. ¿Sí? Por eso digo que justamente lo que más necesita la luna en Acuario, que tiene que ver con esta estabilidad, es lo que más la hiere, porque lo que siente es que si esa estabilidad ocurre, ¿sí? A ver, voy a explicar el mecanismo desde mi comprensión, ¿sí? Como la luna en Acuario necesita cambio e innovación, se aburre rápido. La sensación cuando hay estabilidad es que, uy, esto se está tornando aburrido, los demás se van a aburrir de esto que está pasando y se van a ir y me van a abandonar. ¿Sí? La sensación constante es esto, mamá no está escuchando lo que yo necesito, entonces se aburrió de mí y no llegó a escucharme y me abandonó en mi necesidad. ¿No? Entonces, hay una cuestión de abandono, y como dicen ahí, autoabandono, porque la luna en Acuario, como la mayoría de las lunas de aire, también se desconecta de su deseo y de su emoción. ¿Sí? Hay un trabajo muy fuerte que hacer ahí de poder permanecer en la necesidad, en la emoción, en esto que estoy sintiendo, para no estar todo el tiempo huyendo o viviendo en la intermitencia, que es la clave de la luna en Acuario. Enchufo, desenchufo, conecto, desconecto, estoy, no estoy, ¿no? Como con una temporalidad que hace que desconecte de esto. La línea payaso que pregunta ahí Aymara puede tener más que ver con la luna en Géminis. La luna en Acuario no es nada payasesca, ¿no? Al contrario, es una Aparte luna no le muy va a vanguardista. interesar. Es una luna muy vanguardista, es una luna que está todo el tiempo intentando crear, ¿no?, futuros posibles donde todo va a estar buenísimo. Entonces son lunas muy creativas a nivel de lo mental, ¿no? Están creando todo el tiempo opciones, futuros, realidades. Es la luna científica, ¿no? Es la luna que intenta entender el funcionamiento de las cosas y es muy como el científico loco Einstein, ¿no? Como esta cuestión de poder atravesar la realidad. Re. Y pensarlo en un mecanismo. Ahí decía, no me acuerdo, que disocian, qué disociación fuerte de energías, la luna, el cobijo, lo blandito, lo calentito, nada, con conecto, desconecto, conecto, desconecto, conecto, desconecto. ¿Qué pasa cuando hay un ser humano que me está mirando? ¿Y qué pasa cuando hay un ser humano que efectivamente me da lo que necesito? Se van. O sea, el mecanismo de estas lunas es tomarse el palo. Entonces, chau, hay algo adentro mío, puede ser que me vaya literalmente o que me vaya metafóricamente. Entonces, se cortó. Empieza a sonar adentro la canción de Carapachín, la de Homero, o la que quiera cada uno que suene en su interior, y ya no está ahí. Pero, si ellas son libertad, nuestras amadas lunas acuarios son la libertad, y les calma alejarse. ¿Cómo hacemos para traerlos y convocarlos? Porque yo tengo que mostrarme presente, pero no invadir. Tengo que dar lo que necesitan sin que se sientan tan comprendidos que se terminen yendo. Entonces es un juego sutil, digo juego, pero se entiende lo que estoy diciendo, es como una presencia sutil de estar, acompañar, sin presionar, sin invadir, entendiendo que si yo saco esa libertad que conquistaron y que es fundante en su personalidad, se toman el palo. Entonces tengo que tener la... ¿Vieron cuando los niños empiezan a jugar y se empiezan a alejar de su familia, de sus mamás,
pero piden la mirada de la mamá, piden la mirada de la mamá. Es eso mismo a medida que van creciendo. A medida que van creciendo, entonces, el acercamiento no lo hago desde la presencia, el abrazo de la medio calentita y Sí, tiene que ver, no lo tiene hago que ver desde con, ese lugar. Sí, dale. tiene que ver con una presencia, o sea, como lo que necesita la una presencia, porque lo que más temen es el abandono, ¿sí? Pero esto que dice Mari, tiene, esta cuestión es tan compleja porque el signo de Acuario tiene una parte alta y una parte baja. Esa necesidad de libertad y de sentirse diferente hace que cuando alguien siente que conoce la luna en Acuario deja de sentirse quién es, ¿no? Deja de sentirse libre porque se siente encasillada en una forma a la que tiene que responder todo el tiempo. Entonces, va a irse a la... O sea, es literal. Yo puedo contar experiencias donde estoy en una conversación donde se ponía antes, por suerte tengo trabajada bastante la luna, ¿sí? Pero tenía una época de mí donde cuando la conversación se ponía demasiado intensa emocionalmente, yo, tipo, levantaba y me iba al baño y después volvía como si nada, y seguía, ¿no? Como, pero es importante entender que la luna en Acuario necesita esa distancia, ese poder respirar, ¿sí? Ese poder tomar una Sí, bocanada de aire profunda para poder volver a sumergirse en esas aguas, ¿sí? Entonces es para importante... allí se corta. se te cortó un montón. No. Sí, Bien se de luna en escuchó pero Acuario, cortado. bien de luna en Bien de luna Acuario. en Acuario. Es la intermitencia de la luna en Acuario que estamos manejando. ¿Ahora se escucha bien? No, se escucha mal. Pero Bien. no te muevas mucho Lo y hago así, decirlo lentamente. Entonces, es entender bien. que la luna en Acuario lo que necesita es esa presencia, ¿sí? Constante, pero no avasallante, ¿sí? Donde está esta posibilidad de tener espacio entre medio, en ese espacio entre medio uno pueda crear realidades distintas, ¿sí? Y donde yo pueda ir creando futuros alternativos a aquello que se viene dando, porque esta cuestión de la estabilidad, ¿no? Para el Acuario, que es lo que más la angustia, lo estable, ¿sí? Tiene que ver con esta cuestión de poder tener ese espacio de generar esa transformación y ese cambio. Si bien es una luna fija, donde generalmente se pone una idea y quiere ir a por eso y nadie la va a frenar a que no alcance ese futuro que ideó, necesita esa compañía y esa presencia, esa mirada, ese estar del otro, ¿sí? Que no desaparezca. Porque lo que hace esto es, a ver, como la luna en Acuario teme el abandono, o abandona todo el tiempo, o no abandona nada. ¿Se me cortó? Sí, se escucha horrible. ¿Qué onda, A güey? ver, Hola, hola. pará. Bueno, Ah, ah, bueno, bien. bueno, luna Lo que Acuario. creo es como hay que entender que la luna en Acuario lo que necesita es presencia, pero con espacio para que esa libertad no se sienta sofocada, ¿sí? Y Totalmente. sobre todo esta cuestión de poder acompañar el proceso creativo mental de una luna en Acuario, donde hay mucha necesidad de innovación a partir de las estructuras de pensamiento. Una luna en Acuario no se va a bancar ni a palos la norma, la estructura, lo que es todo el tiempo igual, porque eso es estable. Entonces lo que necesita es propuestas que le propongan creatividad. ¿Sí? Es una luna que necesita estar todo el tiempo creando y recreando y repensando y reformulando aquello que es. ¿Sí? Entonces, Pensando en actividades, ahí va Aymara, sí. Actividades, cuentos, juegos. Todo lo que tenga que ver con armar y desarmar cosas que se puedan armar y desarmar, todo. Relojes, cositas, juego, meto, saco. ¿Vieron esos niños que agarran y desarman objetos viejos y los vuelven a armar? Todo eso. Kit de experiencias científicas. Va para el sol Acuario un poco también.
experiencias de juegos. Igual la cocina es toda química y física. Cocina, química, estos juegos son perfectos para la acuario. Todo. Todo lo que tiene que ver con la experimentación. Cuentos del estilo, Aimi, Patito Feo es como un clásico, pero esto de que lo distinto es parte, de que somos todos distintos haciendo algo, que tenga que ver, que tenga esa impronta el cuento, que tenga que ver con esa sensación de que no tenemos que ser todos iguales, de que cada uno está en la suya y cada uno es distinto y está todo bien. De hecho, la luna en Acuario tiene que ver con lo que sostiene esta nueva era en Acuario, que tiene que ver con esta propuesta de lo diverso, ¿no? Con esta cuestión de entender la diversidad. Todos los cuentos que hablan de diversidad, hay varios cuentos que hablan de diversidad Muchos. en todo término, ¿no? Como la diversidad de raza, color, sexo, género, religión, poder manifestar algo de esta diversidad y que pueda entender que en esa diferencia, ¿sí?, es donde se encuentra la unidad. Exacto. Muy Eso sencillo. para chicas. Hay un montón de cuentos de diversidad hermosos que sirven un montón y claramente Amy, el niño de las estrellas, Total. así de cabecera. Y piensen en esto también, piensen en Guille en este momento. Con qué facilidad los que lo conocen o se atendieron con él o lo escucharon en alguna constelación, él puede entrar y salir de una emoción ajena. Con qué facilidad, cómo esto se puede ser un talento, porque, o sea, no es todo negativo, para nada. Esto se construye y se recrea en un talento magnífico para poder ingresar perfectamente a la emoción ajena y retirarse cuando es necesario. Hay algo del terapeuta que alguien lo escribió por ahí arriba, de armar y desarmar pacientes, que tiene que ver con eso. Excelente luna para acompañar procesos dolorosos, porque entra en el dolor y sale del dolor. Entonces acompaña, entiende, sostiene y sabe. Sí, tiene mucho esta facilidad de lo que ahora se habla tanto, que es el desapego, ¿no? Como hay un ego que al no poder permanecer estable y constante, también tiene esta posibilidad de empatizar con mucha facilidad, de conectar muy fácilmente y a la vez ir a buscar a otras dimensiones de información para traerlas a este presente, ¿no? Como tiene el Luna en Acuario esta ductilidad temporal o esta temporalidad que le permite entender como una dimensión del desarrollo y del recorrido que es sumamente importante para acompañar cualquier tipo de proceso, ¿no? Terapéutico, no terapéutico, como piensen que es la luna amiguera, ¿no? Es la luna del millón de amigos, Total. es la luna de Roberto Carlos, la luna en Acuario, ¿no? Tiene esta cuestión de también tener muchos círculos de amistad, poder ir encontrando dejando de aparecitas, y esto es fundamental, ¿no? La luna en Acuario, si queremos que esté en un solo ámbito, y se va a volver loca, literalmente se va a volver loca. Entonces tiene que tener el grupito del club, el grupito con el que es, el grupito con el que estudia química, el grupito con el que no sé qué, ¿no? Esta cuestión de círculos de pertenencia, donde pueda manifestar esa multiplicidad de formas que necesite sin sentirse ahogado por, ¿no?, la pertenencia. Piensen que Acuario es lo más opuesto a Cáncer, ¿no? Están en un aspecto que no tienen nada que ver uno con otro, porque justamente el clan Cáncer que hace la luna con Acuario no tiene nada que ver porque es la comunidad. Es el ni siquiera la comunidad, es el movimiento mancomunado, con un fin común, con algo que nos convoca a todos, y que entonces acompañamos ese proceso, pero ni siquiera le pongo la camiseta, porque ya la camiseta me asfixia, ¿no? Como no me voy a poner la camiseta del equipo. Voy a ir por esta causa, y cuando esta causa deje de identificarme porque mi personalidad se transformó, voy a otra causa, ¿sí? Son como la rebeldía de la rebeldía. Yo soy intensivista, No sé. esa palabra. Nos quedan Sin 20 banderas. segundos, Mariela. ¡Ah! Nos queda lunas en agua,
Para la Miércoles próxima. a la misma hora en el mismo canal, Lunas de Agua. Mañana Mario va a dar una charla fantástica. Vas a poner el en las historias para criar niñes en la actualidad.